Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola a todos los amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy nos acompaña Héctor Maturana y Juan Carlos Claret. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Qué tal? Hola Juan Carlos, hola Rocío, ¿cómo están? Hola Rocío, hola Héctor, gusto en saludar. Un agrado poder compartir espacio nuevamente con ustedes. Oye Héctor, ¿pero estáis bien? Te noté súper cuando empezamos a conversar, estabas como bastante alterado. Alterado no, estoy amargado. Lo que pasa es que... ¿Estás amargado? Lo que pasa es que las noticias del sur me tienen bastante complicado. Yo creo que no estamos tomando el peso, y te lo dije fuera del micrófono, respecto a lo que pasa en el país. Ya estoy asumiendo que Santiago es Chile y de ahí se gobierna el país y lo subíamos el resto, porque acá en el sur, en la Araucanía, de verdad, esto ya se desbordó. No puede ser que maten gente, un trabajador, lo maten a mansalva y todo, bueno, murió, es triste, pero no, esto es inaceptable. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Ya. Oye, pero Héctor, esto, yo te decía también, esto como que no pasó ahora, esto está pasando hace un montón de rato y de hecho como que hice una búsqueda rápida. Yo tenía el recuerdo de lo que pasó con una persona que casi lo mataron, no lo mataron, pero sí lo esperaron de vuelta de su casa el 9 de mayo y que se tuvo que hacer el muerto y volcó su auto para que no le siguieran disparando con fusiles de guerra. Claro. Otro que pasó en febrero, que también mataron a 2 trabajadores en la Araucanía, también de las forestales. Entonces, como que... sin mencionar los camioneros, porque ahí también han matado varios. Claro. Entonces, no es algo que ha pasado. O sea, yo creo que nos hemos acostumbrado quizás un poco a que esto está pasando y eso sí es muy grave. No sé qué piensas tú, Juan Carlos. Mira, yo tengo 28 años, desde que tengo conciencia no recuerdo ningún año en el que la Araucanía no fuera noticia. Sin embargo, lo que ha ido pasando es que estamos hablando de los últimos 5 años, tal vez un poquito más, es que ha habido un cambio en el modus operandi. ¿En qué sentido? De que yo recuerdo de niño, no sé, en el caso de Matías Catrileo, por ejemplo, siempre era como los agentes del Estado mataron a un comunero mapuche. Esa era más o menos la noticia con la que crecí. Sin embargo, desde el último tiempo, la noticia ha sido... grupo de comuneros se adjudica atentado en tal parte, y el tema es que si antes los atentados eran en contra de la propiedad, de un tiempo a esta parte el cambio del modus operandi ha sido que han sido atentados contra las personas. Entonces, cuando he conversado con incumbentes en este tema, me dicen, bueno, es que ese cambio en el modo de proceder se explica porque hay agentes infiltrados que lo único que quieren es entorpecer la causa mapuche, y lo he escuchado de mismos mapuches diciendo, claro, algo de eso hay, pero también es cierto que dentro de nuestros propios pares hay grupos la coordinadora Arauco Mayeco no es el grupo más radical, sino que desde esa coordinadora hay muchos más grupos, digamos, hacia el horizonte que sí se están organizando por la vía armada, que sí tienen como sus objetivos atentar en contra de las personas. Mira, yo creo que el punto de inflexión, y yo creo que fue un hito en la historia de la Araucanía, fue el tema de Temucuicui cuando ingresó la PDI, ¿te acuerdas? Con 800 funcionarios, y fue imposible copar ese territorio, fue imposible, con 800 funcionarios armados. O sea, ya desde ahí adelante, esto ha sido un infierno. O sea, este señor de 66 años, don Juan II Catril Neculqueo, ¿qué tiene que ver? Ir a trabajar. Entonces... ya, la verdad, tiene que el gobierno, independiente que esté presidente, el señor Boric, el presidente Boric, tiene que tomar medidas drásticas para evitar que el territorio sea capturado. Hoy día hay temor de trabajar, hay temor de invertir, y todo esto que trae aparejado, más pobreza. De hecho, leí la mañana temprano un artículo de Mercurio, hablaba justamente de que Lumaco ya, que el sector no fue este atentado, la gente está pidiendo, el alcalde, urgente ayuda al gobierno, porque claramente hay menos trabajo y menos inversión, lo que acarrea más pobreza. Entonces es un círculo desastroso que genera dolor, pobreza, y eso se está logrando. Tiene que el gobierno actuar drásticamente y tomar el control del territorio. Recordemos que hace un mes y medio atrás fue la ministra de Interior, trató de entrar al sector de la Araucanía y fue recibida a balazos, amablemente. Ya, pero aquí yo creo que hay que separar varias cosas, y también conversábamos con Juan Carlos antes de que tú llegaras, Héctor, que también hay un grupo que se beneficia de este desorden y caos. A ver, yo efectivamente, me llama mucho la atención lo que dice Juan Carlos, de
cuando tú eras niño, que ya eso para mí, esa conversación no era tan niña y ahí se hace como latente la diferencia de edad, a pesar que no es tanto, ¿ah? Y claro, me fui a ver cuándo había sido la muerte de Matías Catrileo y fue el año 2008. Estamos hablando ya casi 14 años atrás. Si no saqué mal las cuentas. Tal cual, 2008, 2007, por ahí fue. Fue en el el 2008 según Wikipedia. Debo de... decir que aquí estoy citando Wikipedia, ¿eh? Aunque no es una de mis fuentes, pero una fuente rápida. Me dan ese lapsus. O sea, vamos de mal en peor. Ya, pero espérate, es que, pero Héctor, calma. ¿Quiénes van de mal en peor? Porque aquí hay un tremendo punto que hace Juan Carlos. Antes las noticias estaban dadas por familias mapuches, por jóvenes mapuches, que estaban siendo como con la autoridad muy fuerte de sometimiento hacia ellos. Mira, yo voy a Estamos hablando antes del año 2008. Yo voy a hacer un mea culpa. Hace unos 4 o 5 años atrás, con Cristian Lobo, que es el dueño de este medio, discutíamos por un podcast, me acuerdo, de quién podía tomar el control del territorio. Y llegamos a la conclusión de que el rol era de carabineros, que no podía ser la Fuerza Armada. Lo dijimos, me acuerdo, 5 años atrás. Y hoy día, la verdad, me he convencido por los hechos que tiene que ser, o sea, Fuerza Armada, no hay opción, si ya el tema, ya, fíjate que ayer Carabineros tuvo que un sector tuvo que retirarse porque fue amenazado. Retirarse. Pero Héctor, si cuando se lo tomaron aquí hace un par de semanas atrás, uno de los campos, ¿sabes cuántos carabineros estaban de intermediarios ahí? No. Eran 4. Eran 4 carabineros, no había más, porque ese era el retén que estaba aquí cerca. Entonces, tuvieron que esperar no sé cuántas horas que llegara un comando especial, que no le voy a decir comando jungla, pero el de las fuerzas especiales para venir a sacarlos, a separarlos. Y el problema estaba dado en que efectivamente hubo disparos ese día, aquí en la región, no fue en Los Lagos, porque fue en la de Los Ríos. Y hubo disparos desde una parte. Y claro, acá en la región de Los Lagos están muy organizados los agricultores porque no quieren que este conflicto sume. Ahora, yo digo, hay que tener mucha cabeza fría en ese minuto para no responder de vuelta. Pero quiero volver un poco atrás a lo que decía Juan Carlos, y el tema es que yo pudiese llegar a comprender el tema de cómo siguen los eventos para adelante, no compartiéndolo de ninguna manera. ¿Ya? Yo no comparto el tema de la violencia, pero me parece interesante la reflexión que dice Juan Carlos, que antes se hablaba mucho de los abusos que existían hacia las comunidades mapuche y cómo se dio vuelta ahora la tortilla. Mira, Juan Carlos, si quieres ahondar un poquito más. Es que sobre eso me ha tocado llevar algunas causas que ha involucrado a las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército. Entonces, sumario administrativo, etcétera, que nos ha tocado iniciar acá en la oficina. Y me ha llamado mucho la atención. De hecho, ha sido un tema que lo hemos conversado, no estoy digamos, rompiendo secreto profesional, sino que es algo que se ha conversado previamente. El hecho de que, por ejemplo, cuando se dice, no, es que ese cambio, como le había anticipado, del modo de proceder, se explica porque hay agentes del ejército que están infiltrados y que después la justicia los deja libres. Pero, sin embargo, cuando me ha tocado conocer documentación, por ejemplo, de las hojas de ruta, de las planificaciones que hace el ejército, el regimiento de acá o de cualquier otro regimiento de la zona sur, que tiene que ir a la Araucanía a buscar material, es impresionante no sé si miedo, pero sí la anticipación a eventuales riesgos armados que una comitiva del ejército pueda sufrir en la zona roja, como le llaman. Entonces, cuando me dicen, no, es que esto se explica porque hay agentes infiltrados del ejército, a decir verdad, yo tiendo a dudar de eso, porque cuando me ha tocado conocer estos casos, he sido testigo, digamos, de toda la preparación, el reforzamiento, el equipamiento, digamos, pesado que lleva el ejército para hacer frente a eventuales, digamos, disparos. Juan Carlos, lo que tú estás diciendo es que si hubiesen efectivamente agentes infiltrados, ¿no estarían tan ciegos frente a lo que puede pasar? Exacto. O sea, ¿por eso se preparan tanto? O sea, yo creo que la situación en la Araucanía es tan complejo y de hecho ha quedado en evidencia que han habido agentes de carabineros infiltrados y eso, digamos, está documentado. O sea, la operación Huracán, etcétera, eso da cuenta, digamos, han habido agentes infiltrados. Pero sin embargo, a lo que voy es que no es solamente eso, sino que el escenario es más complicado. O sea, si hay grupos que son terroristas, si hay grupos que son narcotraficantes, a tal punto que incluso el ejército, cuando tiene que hacer una comisión de servicios,
tiene que tomar todas las salvaguardas para evitar una emboscada, porque es un miedo, digamos, y un riesgo latente. Entonces, a lo que voy con todo esto, que claro, siendo que haya gente infiltrada y que uno podría endosar responsabilidad a ellos, lo cierto es que no son los únicos, porque el escenario en la Araucanía es tan complejo que incluso hasta la misma institución que llevó gente infiltrada se tiene que anticipar y resguardar de posibles atentados de grupos que, vuelvo a insistir, la coordinadora Arauco Mayeco, para nosotros en el inconsciente colectivo, o en el consciente colectivo, está, digamos, como el grupo más radical. Pero la coordinadora Arauco Mayeco no es el grupo más radicalizado. De hecho, en una entrevista recuerdo que hizo Mónica la de CIPES, González, a Héctor Yaitul, Mónica le preguntó y Héctor Yaitul le responde que su gran problema son los grupos narcotraficantes porque muchos de las coordinadoras Arauco Mayeco han desistido de estar ahí para irse con estos grupos narcotraficantes armados. Entonces, el escenario en la Araucanía es tan variopinto que por eso cualquier posibilidad de diálogo es tan complicado, porque con un grupo de narcotraficantes, evidentemente con ellos no se conversa para la paz, porque a ellos no les interesa que haya institucionalidad, no les interesa que haya paz, y al mismo tiempo, si uno se sienta con los representantes, digamos, que no están por la vía armada, el problema con los grupos que sí están por la vía armada se mantiene. Entonces, a propósito de lo que dice Héctor, ¿cuál es la solución? Bueno, que el Estado recupere el territorio, pero la pregunta es, ¿existen formas no armadas para la recuperación del territorio? Y es ahí donde pongo sobre la mesa lo que Mirko Macari, de hecho ha sido el único que se lo he escuchado, cuando dice es que el principal problema para estos grupos como Héctor Yaitul no es el gobierno de Boric, no es el gobierno de Piñera y no son las Fuerzas Armadas, sino que son los mapuches que están buscando vías institucionales para posicionarse. Por ejemplo, Elisa Loncón en la convención. Oye, Juan Carlos, ya, pero volviendo un poquito atrás de todas las cosas que nos comentaste, quiero hacer un punto. Que las policías en general tienen infiltrados para tener información dentro de lo que está pasando, ¿cierto? Si uno ve cualquier serie de narcos, de cualquier cosa, siempre tienen infiltrados. Pero una cosa es que estén infiltrados para obtener información y otra cosa es responsabilizarlo porque ellos estén llevando a los grupos a ser más violentos de lo que son, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿o no? Sí, yo creo que pienso igual que Rocío, es distinto, pero también quiero sumar otro detalle más, que no es menor. Decía Juan Carlos que cuando las comitivas viajan a esta zona complicada de la Araucanía, se nota que se preparan mucho más y es un tema complejo para ellos. Y sabes también, yo sumo un factor, es cómo ellos responden a un ataque. Porque si responden como corresponde a un arma de guerra, oye, el tema puede escalar aún peor. Y la otra pregunta, ¿quién va a defender a ese soldado o a ese carabinero que tuvo que en defensa propia disparar? Recordemos que tiempo atrás en Panguipulli hubo un incidente con una persona, ¿te acuerdas? Por el tema del estudio que estaba en la esquina haciendo piruetas con unos sables de mentira, falleció. No, eran sables de verdad, de hecho la justicia lo corroboró que eran sables con filo. Ah, ¿era con filo final? Sí, de hecho el carabinero fue absuelto porque actuó en legítima defensa, porque los sables eran metálicos y con filo. Sí, pero recordemos que la primera instancia, los primeros 7 días, fue un infierno para el carabinero de Chile y para ese carabinero. Un infierno, que él había matado a un señor indefenso, textual. Entonces, claro, estuvo en el límite y en el borde. Yo no amparo la violencia o matar gente, para nada, pero es yo carabinero, yo soldado, ¿cómo respondo a un ataque? Que no me implique que mi vida se derrumbe, que yo voy a tener que ir preso después, perder mi trabajo, mi fuente de ingreso y mi familia. Que esa es la sanción en caso de que yo me equivoque, yo dispare de más y mate a alguien. Entonces, es compleja la respuesta. Es compleja la respuesta de esos carabineros y esos soldados que tienen que eventualmente responder a un ataque, que es una guerra de guerrillas, que no es una guerra frontal, es una guerra de campo, una guerra escondida, una guerra de ataques. Ya, pero aquí, de nuevo, yo quiero separar las cosas y efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos sobre Mirko Macari también, donde de tanto patalear, efectivamente hay algunos que van por la vía constitucional, que se sientan a conversar y que los principales problemas los tienen con los constituyentes actuales, porque ellos están tratando de resolver el problema vía diálogo. Y lo sumo en una conversación que tuve anteriormente con uno de los asesores del candidato, no candidato, sino de un constituyente de pueblo originario con escaño reservado, que me decía, cuando hemos ido a conversar
con todos los gobiernos, en todas las posiciones, excepto con este, porque ya es muy pronto, nos dicen que van a solucionar cosas y no los vemos. Entonces, cuando ese derecho a pataleo se te va, claro que le quitas el piso a esos más dialogantes. El problema hasta ahora es que efectivamente ese piso sobre los más dialogantes, que podría ser la Lincolnao que tú pones como ejemplo, Juan Carlos, efectivamente se están escuchando y por fin están sentados. Ahora, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Tuvo que ser un poquito más complejo este escenario para que fueran tomados en cuenta. ¿Hay algunos momentos en los cuales es razonable dejar la escoba? Les dejo abierta la pregunta. Por ningún motivo. ¿Quién la toma? Yo comparto la vía institucional, comparto el camino del diálogo. No por ningún motivo tomar las armas ni por ningún motivo escalar la violencia. Eso no es razonable, Rocío. Y creo que hay gente que está tomando ese camino. Y como dijo bien Juan Carlos, y está bien el punto, explica y aclara que el mayor enemigo de este proceso de Araucanía para algunos líderes es justamente el mapuche dialogante o los pueblos dialogantes, ¿no? Claro, entonces, por eso los quieren, como sea, sacarlo del camino, lo que aún aumenta el peligro de escalar la violencia, porque evidentemente eso requiere violencia, no hay otra forma de sacarlo del camino, y ahí se explica todo. Es que, a propósito de tu pregunta, Rocío, de hecho lo conversamos la semana pasada, es que, claro, preguntar si ante la imposibilidad institucional de dar respuesta a las demandas, las vías, digamos, alternativas de autotutela, no solamente la vía armada, sino de dejar la escoba, yo creo que en las últimas décadas en Chile ha quedado en evidencia que ha resultado. Sí, para mí eso es lo más grave. O sea, si no se paralizaban todas las universidades el 2011 y se llenaban las calles de gente marchando, no habían cambios institucionales. La reforma a la Constitución, que tanto Bachelet peleó y que después el gobierno de Piñera, todos recordamos ese video de Chadwick donde dice no queremos cambiar la Constitución. Bueno, tuvieron que, finalmente los mismos que decían no por ningún motivo se vieron obligados a hacerlo después de las protestas del 18 de octubre. Entonces, a lo que voy es que, de hecho, yendo más acá, o sea, a propósito del problema con el obispo Barros, si no fuera, digamos, porque tuvimos que empezar a protestar afuera de los templos, tampoco la institución nos pescaba. O sea, si hay un experimento en el mundo en el que se demuestra de que las instituciones no están dando abasto, de hecho es lo que hablábamos la semana pasada respecto al problema de una constitución rígida, es que la única alternativa que te queda, digamos, es la calle. Y cuando uno llega a la calle tiene distintos niveles. Desde la no violencia activa, que es lo que uno esperaría, digamos, la desobediencia civil, hasta grupos que se frustran de aquello porque ni siquiera a veces aquello resulta y van por la vía armada. ¿Y cuál es el problema de todo eso? Que cuando la gente se va armando es el fracaso de un Estado. Porque el Estado, a ver, en un Estado la política nace, y de hecho si vamos históricamente a revisarlo, la política nace para evitar la muerte de los ciudadanos. Por eso en política, por ejemplo, el cinismo es una virtud. La diplomacia está llena de cinismo. Porque claro, si yo no me pudiera sentar en la misma mesa con aquel que me sacó la madre la semana pasada, no podemos llegar a acuerdo. Entonces el cinismo que muchas veces se critica en la política, yo lo considero una virtud, porque si no simplemente no se llega a acuerdo. Pero ese cinismo en política se transforma en virtud porque es lo que permite canalizar soluciones a los conflictos. Cuando la gente no soluciona sus conflictos políticamente, significa que la política está fracasando. Cuando la gente está muriendo por conflictos políticos, significa que no solamente la política, sino que el Estado está fracasando, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza a través de Carabineros, del Ejército, de la PDI, de sus Fuerzas Armadas en general, para evitar que los ciudadanos se maten entre ellos, porque cuando la justicia se deja en manos de los ciudadanos, generalmente el narcotraficante, generalmente el más ricachón, el que tiene mayor fuerza física, es el que se termina imponiendo pese a que su postura puede ser la injusta. Entonces, a lo que nos encaminamos con esto, creo yo, es a un Estado fallido. Y aquí súper interesante la conversación que estamos teniendo, porque lo que estoy viendo es que efectivamente se debiese entregar, y actualmente la Constitución así lo presenta, el libre derecho a la expresión y a marcharse, podría decir. Que eso está actualmente, que se puede hacer, porque si no, no hubiéramos tenido todas las marchas que se han tenido. Pero es ¿hasta dónde está el límite? ¿Cuál es el límite de esas manifestaciones de la calle, podríamos decir? Porque yo estoy de acuerdo contigo que
de hecho me tocó ser parte, yo estaba en la universidad el año 2008 y estaba en centro de alumnos de agronomía, cuando hicimos la Universidad Católica por primera vez se fue a paro después de muchísimos años. Y marché en la calle también por el tema de la educación, que en ese minuto venía de los pingüinos y estaba Michelle Bachelet al gobierno cuando recién partió, porque claro, el 2011 volvió con mucha más fuerza, pero el año 2008, 2007-2008, fue el inicio del movimiento por una educación gratuita y de calidad. Ahí parte, y después escala mucho más. Sí, yo creo que buena pregunta. Espérate, pero los secundarios estaban en el colegio y esos pasaron a la universidad después. Por eso después se transformó en un movimiento universitario. Pero ¿qué pasa con esos temas de que si tú no pataleas, si no dices, estaban tan acomodados en el sistema de que sí, los vamos a escuchar, pero realmente no habían cambios fundamentales sobre lo que tú estás diciendo que estaba mal? Pero ¿sabes qué? Yo la pregunta es muy clave esa pregunta, es ¿cómo evitas que pase de estas marchas? Y el ejemplo que tocaba Juan Carlos Claret, y lo encuentro muy pertinente, porque él lideró ese movimiento, el tema de los laicos y laicas por Osorno, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Fue evidente, o sea, fue un movimiento importante, logró el objetivo, pero no pasó por violencia. Hubo marcha, hubo convocatoria, hubo globos negros, ¿te acuerdas la historia? Pero resultó el objetivo, pero no pasó la violencia, y ese es cómo evitar que pasemos de las demandas sociales muy necesarias muchas veces a la barricada o a quemar buses o a la barricada y a atacar, disparar. ¿Cómo evitamos eso? Esa es la pregunta que yo no encuentro. A mí, ¿cómo se evita? Juan Carlos, ¿cómo tú lograste que tu grupo de personas bien intencionadas por lo demás, de vecinos de Osorno, no pasaran la violencia? Porque me imagino que ¿hubo presión un minuto o no hubo presión? Mira, a ver, yo creo que todos recuerdan lo que pasó dentro de la catedral cuando quedó la crema, digamos que fue como el episodio que todos queríamos evitar y que finalmente terminó ocurriendo, digamos que cuando ya no fue una protesta afuera, sino que fue al comienzo, que fue una situación que nos jugó muy en contra, pero en lo sucesivo no hubo episodios de ese calibre. Creo yo, y eso yo creo que marca una diferencia con lo que puede estar pasando en la Araucanía, que no había un conflicto de interés en el sentido de que nosotros en esa causa no nos jugábamos nuestro patrimonio, no nos jugábamos nuestra trayectoria, ni nada de eso, porque era, digamos, algo que se enmarcaba, digamos, en el credo de cada uno. Pero, por ejemplo, cuando hay un problema tan evidente, cuando ha sido tan persistente en el tiempo, hay dos formas, digamos, de solucionarlo, y eso a propósito de tu primera pregunta, Héctor. La falta de solución se debe a que no tenemos las herramientas o hemos sido incompetentes para descubrirlas o ejercerlas, o por otra parte no queremos que el conflicto se solucione. Y a decir verdad, en las últimas décadas yo tengo dudas si es que los incumbentes en esta materia no tienen intereses patrimoniales en la zona como para desentenderse o buscar una solución definitiva al problema. O sea, ¿por qué menciono esto? Porque a propósito, por ejemplo, de los laicos de Osorno, nosotros no nos estábamos jugando, digamos, nuestro trabajo, nuestra empresa, digamos, nuestro patrimonio en lo que estábamos peleando, y por eso, digamos, pudimos aguantar harto tiempo. Pero, por ejemplo, cuando uno ve que hay políticos de derecha y de izquierda, no sé, Episa, Mundo Pereyoma, Sociedad Anónima, que es una de las grandes empresas de camioneros, y cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? El Mundo Pereyoma, cuando fue ministro del Interior, fue bastante displicente con la Araucanía. ¿Eso se debió a porque era una decisión política del gobierno o porque había digamos, como el Mundo Pereyoma, dueño de una empresa de camioneros, buscaba algo más dentro de su interés patrimonial? Y lo mismo podríamos empezar a hacer una checklist, digamos, con cada uno de los actores más relevantes, digamos, del último tiempo. Entonces, yo creo que eso marcó una diferencia e hizo, digamos, que no llegáramos a la violencia, porque en último término podíamos esperar más porque no teníamos intereses directos, digamos, en el conflicto. Queríamos que se solucionara, pero no nos jugábamos, digamos, nuestra vida en eso. Y yo tengo mis dudas si es que en la Araucanía hay personas que están involucradas de manera desinteresada o están buscando algún interés patrimonial en todo esto. Yo a eso le sumo, Juan Carlos, un tema de temor, porque justamente si seguimos la misma lógica de pensamiento de lo que tú nos mencionas, cuando muere Catrillanca,
Catrileo, Matías Catrileo. Matías Catrileo, perdón. Sí, Matías Catrileo, cuando él fallece, como que el gobierno queda atado de mano, porque te dice, llegamos a tal punto de represión que no queremos ser juzgados, y tenía mucho miedo a ser juzgados por organismos internacionales sobre un uso excesivo de la fuerza. Yo tiendo a hablar en general de política como un tema pendular, como que tú partes de un punto donde había excesivo uso de fuerza represiva frente a los pueblos originarios, ya sea hasta, podemos situarlo desde la colonización, quizás más al centro, o sea, más a la historia más moderna, pero se va hacia un punto en que ya no hay casi nada de represión hacia ellos, por lo menos en lo que se ve de las noticias y lo que conocemos los que estamos más afuera. Yo no he estado metida tanto ahí, quizás tú, Juan Carlos, me puedes apoyar si efectivamente el tema represivo hacia ellos ha disminuido ese nivel. Pero pareciera que sí, cuando tenemos policías que no tienen suficiente poder, tanto de fuego como de leyes, ni de fiscales que lo autoricen, ni de jueces que les entreguen ese respaldo para poder terminar con esta violencia. Entonces la violencia de los otros se toma al otro lado completamente, y lo veo como pendular hacia allá. Y justo, y menos mal, podría decir yo ahora que está Boric y que no está un gobierno de derecha, porque va a poder, y en este minuto están en la encrucijada, de hacer caer todo el peso de la ley y todas lo que tú dices, las herramientas que la actual Constitución les está otorgando para hacerse cargo. Y el tema es si las va a tomar o no las va a tomar. Sí, bueno punto. Respecto al tema de que hoy día sí, un gobierno que no es de derecha sí puede tomar todas las herramientas. Y es distinto que lo haga, la derecha sería inviable hoy día. Ninguna posibilidad de que ningún gobierno de derecha, si hubiera estado el caso hipotético José Antonio Kast, sería peor. Sería un infierno, perdóname, no desde el punto de vista político, desde el punto de vista del conflicto de la Araucanía o de otros conflictos vinculados a violencia. Ahora, perdóname que vuelva un poco atrás, pero Juan Carlos, es interesante quizás documentar eso que tú acabas de explicar muy bien, el tema de los intereses económicos respecto a una demanda social. Si es que esa es una buena hipótesis y de comprobarse así para poder levantar el punto respecto a análisis de movimientos sociales, porque lo de Osorno es un buen ejemplo respecto a eso. ¿Cómo tú evitas que te capture el tema de dinero en la materia y evitas que pases a la violencia? Porque tú estás vinculando violencia y dinero, ¿no? Tal cual, o sea, conflicto de intereses, digamos. Me interesa que esto se solucione o me interesa que no se solucione porque me conviene. Claro. No, yo lo encontré bastante interesante. Yo creo que es un buen trabajo de una tesis de ahí de un doctorado o magíster de movimientos sociales. Interesante, porque en realidad puede abrir una linda puerta, porque recordemos que tú enfrentaste no solo a Chile como iglesia local, o sea, nacional, al Vaticano, que es mundial. Claro. Y ese enfrentamiento finalmente, o crisis, o tensión, logró el cometido. ¿Y era cuál? Que se fuera Barros. Y de verdad colocar a Osorno en el centro de lo que se debía hacer, lo que respecta a la designación de un obispo para esta zona. Un buen punto. Chiquillos, se nos acabó el tiempo. Sí. Yo pensé que no, con Juan Carlos le decía, pero ¿qué vamos a hablar del tema de la Araucanía si ya está todo dicho? Y parece que no está todo dicho. No está todo dicho. Hay harto paño que cortar. Juan Carlos, Héctor, hemos puesto varios temas hoy día, y para hacer un resumen a los que nos escucharon, importante saber las herramientas, cuáles son los grupos de interés. No es solamente el tema de que todos los mapuches son malos. Yo creo que eso ya en el ideario colectivo está sumamente resuelto, y era una de las premisas por las cuales yo tenía mis dudas de conversar esto. Pero sí es cómo se resuelve, que todavía no está dicho. Y si el gobierno efectivamente, como dijo en su momento tanto Camila Vallejo como Irasli Hasler, cuando estaba hablando del tema de los que también tienen algo muy similar con el tema de los estudiantes en Santiago, decir, oye, pero si ahora estamos en el poder, ¿para qué siguen haciendo ruido si ya estamos aquí? Entonces ahora sentémonos a resolverlo. Entonces, les agradecemos a todos los que nos escucharon hoy día y los invitamos en una próxima Política Podcast. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Buen día. Y no a la violencia. Gracias. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast.
feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.